Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todas y todas ustedes. Estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Ya estamos en actividades presenciales y bueno, pues este ejercicio que comenzamos al hacer entrevistas de colegas del Departamento de Química, pues decidimos hacerlo de manera presencial, dado que ya están dadas algunas de las condiciones para poder trabajar así. Hoy me da muchísimo gusto poder hacer la entrevista, poder conversar un poco con el profesor Francisco Zompanzi. Y bueno, lo que voy a hacer primero es dar una breve reseña de lo que él ha hecho a lo largo de su trayectoria académica y luego ya empezaremos propiamente con la entrevista. Entonces permítanme leer su semblanza. El profesor Francisco Javier Zompanzi Morales realizó sus estudios de licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obteniendo el grado de Químico Industrial. La maestría y el doctorado en Química los cursó en la Universidad Autónoma Metropolitana. Para finalizar su formación académica, tuvo una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ha sido profesor en varias instituciones, tanto públicas como privadas, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y finalmente es ahora profesor titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en el área de catálisis dentro de nuestro departamento de química. Su área de investigación está centrada en el desarrollo de nuevos materiales aplicados a la catálisis y a la fotocatálisis, que puedan aplicarse en procesos catalíticos para la generación de energías alternativas. En particular, la fotocatálisis la utiliza en el diseño y aplicación de materiales capaces de ayudar a generar energía totalmente limpia por medio de la obtención de hidrógeno a partir de la descomposición de agua usando radiación electromagnética. De acuerdo al Google Scholar, sus trabajos tienen más de 3.300 citas, con lo que el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, lo ha reconocido como el nivel máximo, el nivel 3. Y bueno, pues Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por tener este tiempo compartiéndolo con la comunidad BAM y también la comunidad que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Sabemos, entiendo muy bien que tienes muchas cosas por hacer, pero qué bueno que te das este tiempo. Muchas gracias, Francisco. Entonces, me gustaría, para comenzar con la entrevista, pues que nos pudieras hablar sobre cómo llegaste a la UAM. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por invitarme para esta entrevista. Bueno, ¿cómo llego a la UAM? Yo creo que muchos de nosotros cuando fuimos estudiantes, pues al menos los de provincia, no conocíamos la UAM o no se conoce mucho la UAM, no se hablaba mucho de UAM. Yo llego a la UAM desde un poco antes de 1985, cuando yo era estudiante de UAM, de la universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo llego a la UAM? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en ese entonces, no sé ahora sus programas si hayan cambiado, había una materia que se llamaba Laboratorios de Investigación, que el objetivo principal era vincular a los estudiantes que nos estábamos formando con centros de investigación precisamente. Bajo esas condiciones a veces era difícil viajar o buscar otras universidades. Muchos de nosotros nos quedábamos en la Benemérita Universidad en sus laboratorios. Sin embargo, teníamos muchas carencias en ese entonces, no teníamos equipos, la química que realizábamos lo conocíamos como química matracera. En realidad, poca investigación en ese entonces se hacía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, se me acercó el doctor Roberto Portillo, que estudió acá su posgrado de maestría y doctorado, y me invitó a venir acá a la UAM, a conocerla, a ver sus laboratorios.
uno medio quisquilloso, ¿no? Y falta de recursos, pues no se animaba. Sin embargo, acabé animándome y me vine a conocer lo que era la Universidad Metropolitana acá en Iztapalapa. La distancia se ve de traslado y todo se vio compensada precisamente cuando llego a los laboratorios, ¿no? Fue muy grato ver un laboratorio donde se trabajaba investigación, donde había equipos, donde había reactivos, en donde el alumno ya se le daba una responsabilidad de trabajar o mucho o poco conocimiento que teníamos de la química, poderla aplicar, poder realmente saber cómo es el manejo de las sustancias para obtener nuevos productos. Eso fue muy, muy alentador, ¿no? Porque llegar a un laboratorio donde solo había matraces o equipo de vidrio es diferente a llegar a un laboratorio donde existe o existían y siguen existiendo un equipamiento mayor. Y eso fue un gran impulso, ¿no? Entonces yo estaba más o menos como en quinto, sexto semestre de la carrera de químico, allá en la Benemérita Universidad de Puebla. Sin embargo, ya a pesar de haber pasado la materia, yo seguí y continué viniendo 2 veces, 2 días por semana. De hecho, ahí hubo una especie de clic, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y ya no la dejé. La universidad, de hecho, podría decirse que fue mi segunda alma mater, ¿no? Y siendo honestos, he aprendido y aprendí mucho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, lo sorprendente fue eso, ¿no? Llegar a espacios donde realmente se podía aplicar lo que había aprendido y desarrollarlo. Eso fue qué es lo que me trajo a la UAM y cómo llegué a la UAM, que fui muy afortunado en realidad. Muchas gracias, Francisco, por compartir esta experiencia. Efectivamente, muchos de nosotros estamos enamorados con esta institución, nos ha dado mucho. Y bueno, siguiendo en este tenor, Francisco, me gustaría que pudieras compartir una anécdota, no necesariamente académica, de lo que has vivido dentro de la universidad. Bueno, eso también es interesante, ¿no? Cuando yo llego como estudiante, ¿no? Y obviamente estudiante de licenciatura y no precisamente de la Universidad Metropolitana, sino estudiante de licenciatura de la Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, el acogimiento que nos da la comunidad acá en UAM fue grandiosa, ¿no? Desde el hecho de que nos invitaban, por ejemplo, a ir a jugar fútbol, precisamente, yo recuerdo bien que se organizaban los partidos de fútbol, soccer, y los organizaba Química Teórica, y nosotros pues nos colábamos, ¿no? Porque nos invitaban, entonces íbamos a jugar, íbamos a disfrutar y estar con ellos, ¿no? Lo otro es las convivencias que teníamos, ¿no? O las convivencias que tenía el área o el departamento de química y el cual éramos invitados, independientemente que fuéramos alumnos inscritos en UAMI o no fuéramos. Y pues son cosas que se llevan toda la vida, ¿no? Otros pasajes muy bonitos y muy interesantes es, por ejemplo, con el doctor Vicente Mayagoitia, ¿no? Lo recuerdo mucho. Era un tipo muy alegre, ¿no? Un doctor muy amigable, siempre corriendo por los pasillos, ¿no? Creo que los que convivimos con él nos da mucho gusto recordarlo, ¿no? Además, como profesor, era un gran profesor, ¿no? Un gran investigador. Había veces que llegaba sin nada en las manos a darnos clase, ¿no? Y nosotros, pues, un poco ingenuos, ¿no? Pues no va a dar clase, no trae nada. ¿Cuál era la sorpresa? Con un GIS y un simple clean
o sea, un papel para borrar, con eso era suficiente para desarrollar completamente su clase, que comúnmente eran puras matemáticas, ¿no? Eso era sorprendente, ¿no? Y son cosas que uno lleva, ¿no? Y que necesariamente generan el cariño que tenemos para la universidad. Y podemos dar así muchos pasajes, ¿no? Los convivios que organizaba el doctor Mayagoiti también eran... sí, entonces esa parte yo creo que nos hace unirnos como colegas y tener puntos afines, ¿no? Dentro de nuestro quehacer universitario. Oye, Francisco, pues ya nos platicaste algo sobre cómo viviste como estudiante de posgrado, pero ahora dinos tú como docente, como profesor, ¿qué es lo que más disfrutas de la docencia? Bueno, la docencia es una responsabilidad y la debemos asumir así, ¿no? Yo prácticamente he estado dando clases desde antes de acabar mi doctorado. Yo ya estaba dando clases. Antes de empezar mi posgrado empecé a dar algunas clases en preparatoria, pero cuando ya estaba en posgrado, pues aquí en nuestra UAM existe la posibilidad de ser ayudantes. Entonces yo impartía ya mis ayudantías, pero también van acompañadas de ciertas clases. Y uno se enamora del hecho de dar clases, ¿no? Se enamora porque comparte uno mucho poco conocimiento que tengamos, lo debemos compartir, ¿no? Yo estoy convencido que dentro de la docencia, nosotros como profesores debemos buscar como objetivo en determinado momento superar, rebasar la enseñanza de tal manera. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros como docentes debemos buscar que nuestros alumnos nos superen en determinado momento, transmitir el conocimiento, compartirlo. Es una tarea que todos tenemos que realizar y sentirnos confortados cuando algún estudiante nos supera y a veces tiene mayor capacidad, y eso hay que reconocerlo, y tener la capacidad también de aprender de ellos. Esa es una parte que necesariamente yo creo que está también inmerso dentro de lo que es el método científico, ¿no? El compartir lo poco que sabemos o lo poco que hemos desarrollado o la experiencia que tenemos, eso es lo que tenemos que compartir, ¿no? Lo que tenemos que fortalecer para que nuestros estudiantes crezcan, y eso debe ser nuestro objetivo. Entonces, dentro de la docencia, como profesor, mi objetivo yo personal, ¿no?, es que el alumno en determinado momento nos supere, en concreto. ¿Sí? Si no, no estaremos cumpliendo la función que nos es encomendada, ¿no? Muy bien, Francisco, muchas gracias por estas palabras. La verdad es que sí son motivadoras para nuestras próximas generaciones. Y ahora háblanos un poco de tu investigación. ¿Cuál es tu principal línea de investigación? Pero sobre todo me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a ella. Bueno, hoy en día creo que están más estrictos con así de los tiempos de titulación, ¿no? Cuando yo estudié mi doctorado, creo que no estaban tan estrictos. Entonces yo me gradué a destiempo, es decir, todavía no acababa el doctorado y yo me fui a trabajar, porque la beca sí tenía un tiempo. Entonces me fui a trabajar precisamente al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, y ahí logré yo concursar y lograr proyectos de investigación. Entonces, llegando a ese lugar, planteamos desarrollar lo que hoy es nuestra línea de investigación, que para fortuna nuestra estamos trabajando en la UAM. ¿Por qué digo para fortuna nuestra? Porque queramos o no, la UAM tiene una infraestructura más completa para desarrollar los proyectos y es menos estricto en el control de horarios, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos desplazar con los colegas, buscar colegas
donde estemos colaborando para desarrollar los proyectos. Es más, llevar a veces sustancias o reactivos o lo que se vaya a analizar a otros laboratorios, cosa que en otras instituciones es muy complicado porque hay que sacar permisos para poder salir de la institución. A eso me refiero. Entonces, nosotros hace aproximadamente en el año, hace más de 20 años, nosotros iniciamos este proyecto de lo que es la fotocatálisis, ¿no? De hecho, cuando nosotros iniciamos, poca información había sobre los procesos fotocatalíticos. Nos costaba mucho porque no teníamos experiencia, porque nosotros salimos, al menos yo cuando estaba haciendo mi estudio de doctorado, trabajábamos con catalizadores, que es diferente a fotocatálisis. Sí, son materiales, pero tienen diferentes principios y funcionan de diferente manera. Entonces, entrarle a otra línea de investigación en la cual no estábamos involucrados se nos complicó bastante. Sin embargo, fuimos aprendiendo en el camino y como les comentaba, hace un poco más de 20 años de trabajar en la línea, la hemos ido fortaleciendo y ya la hemos consolidado hoy en día. De hecho, la producción real de lo que hoy hacemos y de lo que es en nuestro laboratorio en la línea de investigación de catálisis fue a partir de que uno ingresa a la UAM precisamente por su infraestructura, ¿no? Tenemos los equipos, tenemos las espectroscopías, los cuales podemos utilizar y desarrollar más rápidamente, ¿no? Si es cierto, la experiencia nos la ha dado el tiempo de tal manera que hoy la producción es muy buena en el área de catálisis, ¿no? Relacionado precisamente con la fotocatálisis. De hecho, hay en la universidad algunos doctores, hoy son doctores en el área de ingeniería, el doctor Carlos Omar, que en determinado momento fue uno de mis estudiantes en la licenciatura en el Tecnológico de Ecatepec, ¿no? Y que afortunadamente, bueno, siguió esa línea y hoy creo que sigue trabajando, por lo que yo sé, con fotocatalizadores, pero ya aplicados a nivel ingenieril, a nivel ya hacen simulaciones en planta y eso está interesante, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros iniciamos lo que es la fotocatálisis. Y cuando la iniciamos fue un proyecto en conjunto con un doctor que se encuentra en la Benemérita Universidad de Puebla, que se llama Enrique Sánchez Mora. Precisamente, los dos trabajamos, nosotros iniciamos ahí. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Por mencionarnos un poco sobre lo que estás haciendo en la parte de investigación y cómo llegaste a ella. Ahora, entiendo y sabemos todo el departamento de química que tu grupo de trabajo pues es más o menos grande, es consolidado. ¿Tú qué le solicitas o qué habilidades debe tener un estudiante para trabajar en tu grupo de investigación? Entendiendo que llegan desde licenciatura e incluso también en el posgrado. O sea, ¿tú qué les pides? Bueno, lo que sí les pedimos, o al menos a veces, entre comillas, la prueba que nosotros les hacemos en realidad no es un examen, ¿no? Es una prueba. Como ahorita pues, tenemos una alumna que va ingresando en proyecto terminal, ¿cuál es la prueba? La prueba es muy sencilla. Y bueno, a veces pecamos los maestros o los profesores de decir es sencilla, ¿no? Porque somos profesores, bueno, pero empezamos a decirle, a ver, haz estos cálculos estequiométricos, yo necesito tanto porcentaje en mol de tal metal, mezclado a tanto porcentaje en mol de este metal, y le vas a adicionar a tanto porcentaje un tercer metal, para obtener un óxido compuesto, 3 óxidos. Ahí empiezan a aplicar lo que es química básica. Ahí vemos, al menos yo veo cómo andan con concentraciones molares, si entienden la relación
de molaridad y después la estequiometría, cómo van a reaccionar, ¿no? Realmente para obtener una sustancia. Comúnmente nosotros diseñamos materiales y comúnmente sintetizamos materiales nuevos, ¿no? Pero desde el cómo cocinar, porque yo creo que es una cocina en nuestros laboratorios, desde cómo cocinar hay que irlos vigilando, ¿no? Entonces, realmente un alumno que entra ya a trabajar con nosotros en proyectos terminales o en servicios sociales, y a veces se quedan bastantes, es irles enseñando, ¿no? Ellos ya traen el conocimiento, ahora irlos guiando en la aplicación, en el trabajo de campo. Que yo creo que a veces debemos replantearnos esa parte, ¿no? Porque yo he visto, y muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que a veces cuando hacemos prácticas en laboratorios se vuelven como acartonadas, como que son recetas. No deben ser así. Sí pueden dar 2 o 3 prácticas de ¿cómo se llama?, de tipo recetario, pero después hay que dejarlos libres. Y no hay que calificar con, lo hiciste mal, tienes 0. No, yo soy de la idea, como profesor investigador y experimental, de que hay que hacerlo, que lo repita hasta que corrija, hasta que le salga bien la práctica, hasta que aprenda. No sirve, desde mi punto de vista, reprobar una práctica cuando el objetivo no es reprobarlo o pasarlo, sino que aprenda. Y esa parte tenemos que replantearla nuevamente. Yo cuando doy mis laboratorios hago 2 o 3 prácticas nada más de tipo receta. Y después les dejo investigar una práctica que ellos apliquen, desarrollen y demuestren que están bien. Ya sea en un artículo internacional, ya sea donde la práctica que parezca muy sencilla, pero que sean capaces de demostrar y de plantear y de aplicar la teoría cinética y de esta manera aprender, ¿no? Oye, Francisco, es evidente que te gusta la química, por eso estás aquí trabajando y llegas, lo voy a decir, muy temprano al trabajo. Eres de los que abre la puerta aquí en la UAM y, bueno, posiblemente de los que la cierran, ¿no? Pero si no te hubieras dedicado a la química, ¿qué otra cosa te hubiera gustado desarrollar, ya sea intelectualmente? O sea, no sé, platícanos algo de ti sobre, si no hubieras sido químico, ¿qué hubiera sido? ¿O no lo contemplas? O sea, nunca querías ser químico. Sí. De hecho, hay áreas de crecimiento en el aspecto profesional que sí llaman la atención. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención lo que es la física o la química cuántica, ¿no? Pero a veces tienes que aterrizar, ¿no? No podemos ser todólogos, ¿no? Me llama mucho la atención la física cuántica, las matemáticas me llama mucho la atención. Sin embargo, cuando nos metemos mucho en lo que es la investigación y el estar pensando cómo resolver determinados problemas dentro del trabajo de desarrollo de la investigación, pues nos absorbe mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, cuando estaba en la maestría, la licenciatura y aún el doctorado, leía bastantes libros, ¿no? Pero ahora nos absorbe tanto que estamos revisando reportes, revisando prácticas, y poco tiempo queda en ese aspecto. Y más que nada cuando tenemos bastantes alumnos, ¿no? Y somos directores y tenemos que asumir, porque cada estudiante, que tengamos 4 o 5 estudiantes, conlleva uno como asesor llevar a la par 5 proyectos y estar revisando continuamente, y eso consume tiempo. No es queja, pero es una realidad, ¿no? Yo hoy en día me digo, ¿en qué momento fui dejando los libros culturales, ¿no? Novelas que uno leía y que estaba muy atento para estarlos leyendo, ¿no? ¿En qué momento uno no lo sintió? Hoy que estoy acá, creo que ya no leo demasiado ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, bueno, es parte de, ¿no? Sí, claro.
Oye, Francisco, pues muchísimas gracias por compartir lo que has vivido, cómo lo vives ahora, y espero que tanto como yo, que lo disfruté tanto esta entrevista, pues también nuestro público que visita nuestro canal de YouTube pueda disfrutar de esto. Muchas gracias, Francisco. Pues muchas gracias y pues bienvenidos todos, ¿no? Si se dan un espacio, si quieren visitar nuestra universidad, si quieren visitar nuestros laboratorios, yo creo que estamos en la mejor de la disposición para que ustedes pasen, independientemente de qué laboratorio sea, no porque sea yo catalítico. Cuando llegan algunos alumnos de servicio social de proyectos terminales, a veces no es grosería, pero les digo, ya visitaron los demás laboratorios, busquen y vean qué les gusta, qué es lo principal, porque a veces nos lo vamos a llevar toda la vida. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego.